nombre es Fátima Bendaña Sánchez, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la licenciatura de Comunicación Humana. En esta ocasión hablaré sobre los fonemas, fonos y alófonos. Bueno, para empezar, los fonemas y los fonos tienen como unidad de estudio a la fonética, mientras que los alófonos tienen a la fonología. Pero, ¿qué es fonemas, fonos y alófonos? Los fonemas es el objeto de estudio de la fonología. Pero, ¿qué será fonología? Bueno, en pocas palabras, la fonología nos dice cuáles son los sonidos que existen o el significado de las palabras. Ahora, veamos las características de los fonemas. Una de las características es que la unidad mínima de sonidos lingüísticos representa los sonidos del habla. Es una unidad fonológica diferenciadora, indivisible linealmente y abstracta. Diferenciadora porque cada fonema es diferente a los demás y tiene una investigación significativa especial. Indivisible porque no se pueden dividir en unidades menores. Y es abstracta porque no son sonidos. No es algo que podemos mover, oír o tocar. Son modelos ideales de sonidos. Escritas entre barras, como lo indica la diapositiva. También puede cambiar el significado de una palabra a una que no existe. Por ejemplo, entre pato y gato tenemos una misma secuencia de fonemas, la misma de sonidos, excepto uno, y eso hace que cambie su significado de palabra. Entre pato y sato ocurre lo mismo, pero sato es una palabra que no existe. Bueno, para comprender un poquito más, veamos otro ejemplo. Está en el sonido de la P y de la B. Es distinto, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque peso y beso no significan lo mismo. Existen 24 fonemas y se dividen en dos grupos, los vocálicos y los consonantes. Los vocálicos se pueden pronunciar de manera independiente, mientras que los consonantes necesitan de una vocal para poder pronunciarse. Otra característica de los fonemas es que su misma fonema puede tener distintos alófonos. Pero, ¿qué será un alófono? Los alófonos es el objeto de estudio de la fonética, pero para no enredarnos, primero veamos qué es la fonética. Bueno, la fonética es el estudio de los sonidos lingüísticos que se ocupan de cómo se producen los sonidos a través de las estructuras fonoarticulatorias y cómo lo percibe el aparato auditivo. Bueno, ahora veamos las características de los alófonos. Se escriben entre corchetes, como lo ven en la diapositiva. Son diversas realizaciones, pronunciaciones o variantes que pueden tener un mismo fonema. Los fonemas B, D, G tienen realizaciones oclusivas y aproximantes. Es decir, cada uno de los tres fonemas se puede pronunciar de dos formas diferentes. Oclusivas, digamos que se pronuncia fuerte, como B, D, G. ¿Vieron cómo la boca está cerrada, pero se abre? Bueno, y aproximantes, más suaves. B, D, G. Se aproximan, pero no llegan a tocar la boca. Veamos el fonema B. Oclusiva después de silencio. Barco,
vaso después de N y M. Un barco, también tranvía. Y aproximantes, que son suaves, como el barco, libro, avión, yo bebo, yo vivo. Otro ejemplo sería el fonema R. Tiene dos alófonos, como pero versus perro, caro versus carro. La R de perro y carro es vibrante simple y la R de pero y caro es vibrante múltiple. Otra característica es que el fonema puede ser pronunciado de diferentes maneras, es decir, con diferentes alófonos, como ya lo vimos. Los fonos, de igual manera que los alófonos, su unidad de estudio es la fonética. Los fonos es un segmento sonoro, esto quiere decir que es el estudio de los sonidos del habla, como también se producen, que son llamados sonidos articulados. También son emisiones de voz que se producen al pronunciar un determinado fonema, llevándose a cabo en manifestaciones. Se escriben también entre corchetes. Son ilimitados. Son segmentos discretos, perceptibles, más pequeños de sonido. Asimismo, vemos que la palabra fono, combinada con otras palabras, son muy frecuentes en nuestra vida diaria, como micrófono, audífono, teléfono. Tenemos un ejemplo de la clasificación de los sonidos del lenguaje, que son sonoros, sordos o silentes. Los sonoros son las cuerdas que vibran, como A, E, I, O, U. Estos son vocálicos. B, D, G, L, M, N, Ñ, R. Estos son consonánticos. Los sordos o silentes son cuerdas que no vibran, como P, T, K, F, X, S, J, Ch. Son silentes o sordos. Ya por último, veamos los rasgos pertinentes de Roman-Jakobson. Roman-Jakobson se basa en los 12 rasgos que se puede aplicar al análisis de los sistemas fonológicos de las distintas lenguas del mundo. Plantea su modelo de la teoría de comunicación. Se centra en el proceso de la comunicación lingüística, configurado por estas 6 funciones del lenguaje. Referencial. Se orienta al contexto o contenido. Emotiva. Un sujeto que expresa emociones, pensamientos, sensaciones. Connotativa o fonativa. Orientada al receptor. Es el destinatario de mensaje. Fáctica. Recursos que posibilitan el hecho de establecer y mantener la interacción comunicativa. Metalingüística. Orientada al código. Poética. Se centra en el propio mensaje. También los elementos que según Jakobson son necesarios para la comunicación humana es emisor, persona que emite el mensaje, receptor, persona que recibe y procesa el mensaje que el emisor le ha transmitido. Mensaje es lo que se transmite a través de la comunicación. Corresponde a un significado, una idea, una explicación, etc. Código son las reglas que combinadas forman el mensaje, es decir, corresponde al tipo del lenguaje utilizado, al tipo, perdón. Canal es la vía que permite que se produzca la comunicación entre emisor y receptor.
Les agradezco mucho por tomarse tantito tiempo y ver este video. Chau, chau.